Antes de comenzar una serie de vídeos en los que hablaré de los métodos de cálculo de parentesco, voy a dedicar un par de vídeos a hablar del propio concepto de parentesco. En este primero hablaré del parentesco desde el punto de vista coloquial, que es algo nuevo que no hemos visto en los vídeos anteriores, y el segundo vídeo hablaremos del parentesco desde el punto de vista genético. Hay varias formas de entender el parentesco desde el punto de vista genético, entendido como la asignación de ciertos tipos de parentesco a números que provienen de los diversos autores que hemos ido mencionando en los vídeos anteriores. Pero ¿por qué voy a hablar del parentesco desde el punto de vista coloquial en este vídeo? Todos sabemos lo que es un hermano y todos sabemos lo que es un padre o un sobrino. Pues porque no está nada claro. El cómo entendemos algunos tipos de parentesco depende de la civilización y depende del momento histórico. Os estoy poniendo una serie de referencias bibliográficas que van a ilustrar todo esto. En la segunda mitad del siglo XIX, Morgan es el que estudia estas diferencias entre unas civilizaciones y otras, y él los llama los sistemas de parentesco. Y cada civilización tiene un sistema de parentesco diferente y se agrupan en familias. Él dice que los sistemas de parentesco son mucho más estables y mucho más duraderos en el tiempo que las propias lenguas. Es decir, podemos tener naciones que hablan lenguas diferentes, pero los sistemas de parentesco son iguales. El caso más interesante es el sistema de parentesco de los tamiles en la India, que es igual, prácticamente igual, que los sistemas de parentesco de los indios americanos. Y eso le permitió postular la idea, de hecho fue el primero en hablar de esto, que los habitantes de América habían venido cruzando el estrecho de Bering antes de que los Han ocuparan China, porque el sistema de parentesco Han es diferente, es completamente diferente al de los tamiles. También os menciono Westermarck, es un libro que habla de la historia del matrimonio, es un libro muy interesante, es muy divertido, tiene montones de anécdotas y también yo creo que es una lectura recomendable. El resto de las lecturas que os recomiendo aquí habla sobre los aborígenes australianos, porque vamos a mencionar el sistema de parentesco de los Kamilaroi, que me parece realmente fascinante. Os voy a poner unos ejemplos de diferencias en los sistemas de parentesco que conocéis. Por ejemplo, en español o en portugués se habla de hermanos. Y cuando a alguien le preguntas cuántos hermanos tiene, sabe lo que le estás preguntando. Le estás preguntando cuántos hermanos y cuántas hermanas tiene. En inglés, por ejemplo, cuando preguntas, tienes que preguntar específicamente cuántos hermanos y hermanas. Es verdad que existe una palabra, siblings, que significa hermanos en sentido genérico, pero es una palabra poco común. Cuando en inglés le preguntas por sus hermanos, le preguntas brothers and sisters. Eso no ocurre en castellano, en portugués, en francés, etc. Bien, es una pequeña diferencia. Cuanto más nos alejamos, la diferencia aumenta. Por ejemplo, en China no existe una palabra para decir hermano. Existe keke, hermano mayor, titi, hermano menor, chie, hermana mayor, mei, hermana menor. ¿Por qué? Porque los chinos tienen un sistema familiar muy estricto, con unas relaciones de respeto entre ellos mucho más rígidas que en Occidente. Xiong, por ejemplo, es el hermano mayor, es el mayor de los hermanos, que recibe un nombre distinto porque es como si fuera el padre adjunto. Cuando el padre no está, el que toma el papel de cabeza de familia es Xiong, es el hermano mayor. Por eso tiene un nombre distinto y no se refiere uno a él como hermano, sino como Xiong. Si a un chino le preguntáis cuántos hermanos tiene, pues no va a entender la pregunta. Es como si un chino nos preguntase a nosotros cuántos sobrinos y cuñados tenemos. Pues nos reiríamos. Digo, ¿qué pregunta tan absurda? Para un sistema de parentesco como el chino es una pregunta absurda preguntar cuántos hermanos tienes. Esa es la idea. Bien, os voy a poner un ejemplo un poquito diferente, porque me ha parecido curioso y lo he sacado del libro de Morgan. Es sobre la palabra cuñado. En castellano, cuando hablamos de cuñado, hablamos de esto. Imaginemos que Juana tiene un marido que se llama Pepe y tiene un hermano
que se llama Pedro. En español decimos que Pedro y Pepe son cuñados. Eso es porque el español es una lengua de la familia aria. No estamos hablando de la raza aria, ¿vale? Estamos hablando de una familia de lenguas y de una familia de sistemas de parentesco que incluye el griego, las lenguas eslavas y las lenguas teutónicas, aparte de todas las lenguas romances, las derivadas del latín. En todas estas lenguas dicen que Pedro y Pepe son cuñados, pero son parentescos distintos. Claramente, fijaros, Pepe es el marido de la hermana de Pedro, mientras que Pedro es el hermano de la esposa de Pepe. Y el orden es importante, es decir, no es lo mismo el hijo de tu padre es tu hermano, mientras que el padre de tu hijo es tu marido. Es decir, el orden importa, no es lo mismo el marido de la hermana que el hermano de la esposa. Esto ocurre en lo que llamamos la familia aria. Es así como Morgan llama a esta familia de lenguas. Pero tenéis una familia muy próxima, que es la familia uraliana, que incluye lenguas como el finlandés o el turco, y aquí sí que lo distingue. Por ejemplo, el hermano de la esposa, en finlandés o finés, se llama Lankoni, mientras que el marido de la hermana se llama Nalani. No garantizo que todas las letras y todos los signos de puntuación estén en su sitio, disculpadme por eso. Por ejemplo, en turco, el hermano de la esposa se llama Enistim y el marido de la hermana se llama Kallinim. Que a un finlandés no le puedes preguntar cuántos cuñados tiene. Le tienes que preguntar cuántos Lankoni tiene y cuántos Nalani, y luego hacer la suma. Revisad vuestra propia familia. Vosotros tenéis una serie de cuñados que son hermanos de vuestra esposa, pero tenéis otra serie de cuñados que son los maridos de vuestras hermanas. Para vosotros todos son cuñados, sin distinción. Cuando en una reunión familiar están todos los cuñados juntos, los tratas a todos igual porque todos son cuñados. En el caso de un finlandés o de un turco no es así. Es decir, las lenguas son el reflejo de cómo una persona de una determinada civilización en un determinado momento histórico siente acerca de sus individuos cercanos. Y eso es distinto en cada caso. Os voy a poner el sistema de parentesco Kamilaroi, que es un sistema de parentesco clasificatorio. Es completamente diferente a los sistemas de parentesco a los que estamos acostumbrados. El sistema de parentesco de los Kamilaroi es realmente fascinante. Además de la bibliografía que os puse al principio del vídeo, también podéis consultar Mitchell, podéis consultar Hutt, todo finales del siglo XIX, McLennan, Ridley. Ridley era un misionero, fue el primero en hablar de este sistema de parentesco tan curioso. Son poco precisos, es decir, yo creo que los que mejor lo describen son los que os cité al principio, en concreto Faison, el libro de Faison, que tiene un prólogo de Morgan. En el libro de Morgan no habla de los Kamilaroi, pero escribe el prólogo del libro de Faison y parece que conoce bien el tema. Es decir, es un sistema de parentesco que conoció después. También es muy curioso, por ejemplo, el caso de Mitchell. Mitchell, además de dedicarse a la antropología, debía ser ingeniero porque diseñó una hélice en que cada pala es un boomerang y es una hélice muy eficiente. Hoy la podéis ver en los drones, en los cuadricópteros, ¿de acuerdo? Y está diseñada en aquella época. Bien, el sistema de los Kamilaroi está muy emparentado con el sistema punaluano, que es el sistema que hay en las islas del Pacífico, pero que se supone que es un sistema que ancestralmente existía en Europa, en África, en América, en todas partes. Es un sistema que es un avance respecto al sistema anterior, donde digamos que había una promiscuidad general, es decir, todo el mundo podía emparejarse con cualquiera de cualquier forma.
En el matrimonio punaluano, todos los varones de una familia se casan simultáneamente con todas las mujeres de otra familia. Es decir, es un matrimonio entre familias más que entre individuos. Y es un matrimonio comunitario. Todas las mujeres son las esposas de todos los hombres. El sistema Kamilaroi es el matrimonio en grupo más grande del mundo. Es decir, no es que una familia se case con otra, todos los varones de una familia se casen con todas las mujeres de otra familia, sino que todos los varones de Australia estaban casados con todas las mujeres de Australia, con unas ciertas reglas, es decir, no todos. Las tribus que siguen el sistema Kamilaroi, que como digo estaban extendidos por toda Australia, son de 4 tipos. Son los hombres Ipai, que son hermanos de las mujeres Ipata. Es decir, la cuarta parte de los hombres son Ipai y son hermanos de la cuarta parte de las mujeres, que son Ipata. Los hombres Murri, que es la cuarta parte de los hombres, son hermanos de las mujeres Mata. Todos los hombres Kumbo son hermanos de todas las mujeres Buta. Y todos los hombres Kubi son los hermanos de todas las mujeres Kubita o Kapota. Es más extendida la palabra Kapota que la palabra Kubita. Según dice Morgan, hay una división en tótem. Los Ipai, por ejemplo, se dividen en 3 grupos, que son Emu, Bandicoot y Serpiente. Y los Kubi también se dividen en 3 grupos, que son iguanas, canguros y oposum. Esto complica un poco las cosas, pero no sirve para describir bien el sistema de parentesco. Con esto es suficiente. Y el sistema de parentesco es el siguiente. Los Ipai son maridos de todas las capotas. Y todos los hombres Ipai de cualquier tribu que sigan el sistema Kamilaroi son maridos de todas las mujeres capota. Es curioso porque son tribus que pueden estar a cientos de kilómetros de distancia, incluso que hablen lenguas distintas. Luego os mostraré una fotografía donde veréis que estas palabras pueden cambiar, pero el sistema de parentesco se mantiene. Incluso aunque hablen en lenguas distintas, tienen claro quién es cada uno. ¿Y ahora qué pasa con los hijos? Cuando un Ipai tiene hijos con una capota, realmente cuando una capota tiene hijos, se supone que los ha tenido con un Ipai, que puede ser conocido o desconocido. Las hijas no son capota, son mata. Y los hijos no son Ipai, son Murri. Es decir, a mata no la crían la capota o las capotas. A mata la crían otras matas, la crían sus hermanas, la separan de la madre y la crían ellas. Mata solamente se puede emparejar con Kumbo y Murri solamente se puede emparejar con Buta. Los hijos de Mata y Kumbo, obviamente ya os habéis dado cuenta, no son Mata y Kumbo, son Kubi y Kapota. Y los hijos de Buta y Murri son Ipai y Pata. Y el último emparejamiento que queda es Ipata, solamente se puede emparejar con Kubi, y los hijos son Kumbo y Buta. Estas son las reglas. No se pueden transgredir. Hay tribus en las que siempre se castiga severamente, pero hay tribus incluso que se castiga con la muerte. Los niños que nacen de matrimonios o de emparejamientos fuera de estas reglas se considera que no son seres humanos o no. Es decir, por ejemplo, los Ipai y las Ipatas se supone que vienen de una Ipata primigenia, de una primera Ipata. Es como una especie de diosa o, en fin, no sé muy bien describirlo. Entonces, cuando alguien nace fuera del matrimonio no se le puede asignar un grupo, y como no se le puede asignar un grupo, no proviene de ningún ancestro antiguo. El origen de estas clases lo podéis encontrar en Gasón o en Hobbit y Siebert. Os los he citado al principio del vídeo. No están de acuerdo de dónde surgen estas clases, porque no están de acuerdo en lo que significa Mora Mora.
Para Gasón, Mora son los ancestros, son los muertos. Mientras que para Hobbit, Mura son los ancestros en el sentido, los aborígenes antiguos. Los aborígenes que estaban en la fase en la que estaban evolucionando desde animales, desde el emú, el canguro, la serpiente, a humanos. Esos son Mura. Es decir, hay no están de acuerdo en cuál es el origen de este sistema de parentesco, pero parece que es un avance respecto al anterior en el sentido de que se prohíbe el incesto, al menos hasta la segunda generación. ¿De acuerdo? Estas 4 clases o este sistema lo llaman Murdu. Para que veáis cómo funciona, cuando un aborigen viaja, por ejemplo, está cazando y se pierde y acaba en una aldea vecina, lo primero que le van a preguntar en la aldea es cuál es su Murdu. Por ejemplo, imaginaos que este hombre es un Ipai, y entonces le preguntan ¿cuál es tu Murdu? Y él dice, yo soy Ipai. Entonces, una vez que declara que es un Ipai, todos los Ipais de la tribu son sus hermanos, aunque no lo hayan visto en su vida, aunque hable una lengua distinta incluso. Todas las Ipatas de la tribu son sus hermanas, y todas las Capotas son sus esposas. De hecho, lo más probable es que la tribu le asigne una esposa temporal mientras permanezca en la tribu. Y es más, nadie se niega. Es decir, los otros Ipais no reclaman ningún derecho sobre las Capotas, etc. En ese sentido son bastante igualitarios porque las mujeres no pierden su clase cuando se casan. No pasan a formar parte de la familia del marido. ¿De acuerdo? Os pongo ahora una página del libro de Faison donde podéis ver que las lenguas son distintas. En diferentes partes de Australia, diferentes tribus tienen lenguas distintas, pero tienen el mismo sistema de parentesco. Tienen las 4 clases y el sistema exactamente igual. Y hay una correlación directa entre las clases de unas tribus y otras, aunque cambie la lengua. A esto es lo que se refería Morgan cuando decía que los sistemas de parentesco evolucionan de una manera mucho más lenta que las propias lenguas. ¿Vale? Y si no, fijaros en el caso de las lenguas romances. Para los romanos había 2 tipos de parentesco, que son los que tenemos ahora, que son el parentesco consanguíneo y el parentesco de afinidad. El parentesco consanguíneo es el parentesco de sangre, los hermanos, los tíos, los hijos, etc. Y el parentesco de afinidad son los cuñados, los suegros, los parientes de tu mujer o de tu marido. Bien, para la Iglesia cristiana no existe distinción entre parentescos de afinidad y parentescos consanguíneos. Cuando 2 personas están casándose en la iglesia, el cura, hay un momento que dice, sois carne de la misma carne y sangre de la misma sangre. Eso quiere decir que a partir de ese momento, los hermanos de la esposa son hermanos del marido, los padres de la esposa son padres del marido. Pues a pesar de la influencia tan enorme que ha tenido la Iglesia cristiana en Europa durante 2000 años, el sistema de parentesco no ha cambiado, porque los sistemas de parentescos tienen una inercia enorme. Ya no hablamos latín, hablamos francés, italiano, portugués, etc., pero en todas estas lenguas existen palabras para distinguir madre de suegra, existen palabras para distinguir hermano de cuñado, etc. Es decir, los sistemas de parentesco no cambian. ¿Por qué decimos que los parentescos son distintos en este sistema que en el sistema que conocemos? Por ejemplo, ellos no tienen una palabra para distinguir madre de tía. Para una mata, todas las capotas son sus madres. No existe una palabra para designar a la madre biológica. En fin, como veis, el sistema es bastante fascinante. Bueno, pues hasta aquí lo dejamos. En el próximo vídeo hablaremos del parentesco genético. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.